La paz del Señor. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. El Evangelio de este miércoles 4 de enero, que es del evangelista San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Es uno de los evangelios que durante toda la historia de la Iglesia más fuertemente ha tocado el corazón de muchos santos. Porque el Evangelio de hoy narra el primer encuentro de Jesús con sus primeros discípulos, que eran discípulos de Juan y que, como veíamos ayer, ante las palabras fuertes y profundas de Juan el Bautista, siguieron a Jesús. Se fueron detrás de él. El discípulo amado, Juan Evangelista, guardó para siempre en su corazón aquel primer encuentro con Jesús. Y después de muchos años lo puso por escrito, escribiéndolo como si hubiese ocurrido aquel mismo día. Lo tenía tan fresco en su recuerdo y en su corazón, aquel primer encuentro. Significó para Juan Evangelista, para San Juan el Evangelista, el primer día en el que él fue admitido por Jesús en su compañía, se pudo quedar en su casa y conversar largamente con él. Desde aquel día, para Juan el Evangelista, la vida ya no sería igual. Jesús desde el principio había ganado su corazón. Como dice el profeta, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Ante este Evangelio, que debemos no solo orarlo, no solo orar con él, sino procurar entrar en contemplación. Ante este Evangelio, nosotros recibimos una invitación del Señor. ¿Quieres tú vivir en mi casa? Vamos a escuchar. Al día siguiente estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice:
hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Sabemos que Jesús tenía su casa en Nazaret. Jesús nació en Belén. En primer lugar, Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de María en Nazaret, lo dice el Evangelio de San Lucas. En Nazaret fue donde María recibió la anunciación del ángel. Cuando ella dijo que sí, en ese mismo instante, el Hijo de Dios se encarnó en su vientre virginal, en Nazaret. Después nació en Belén. Su madre y su padre virginal, San José, tuvieron que hacer aquel largo viaje de Nazaret a Belén porque el César había mandado empadronarse a cada uno en su casa, en su pueblo, y José era de la descendencia de David de Belén. Después se quedaron un poco de tiempo en Belén y tuvieron que huir a Egipto. Después volvieron de Egipto y pensaban establecerse en Belén, pero avisados por el ángel, se marcharon de allí. No llegaron a Belén antes de llegar, fueron avisados por el ángel y se marcharon a Nazaret. Ya veis que Jesús cambió bastantes veces de hogar. Y después Jesús, con 30 años, sale de Nazaret, de su casa, para ir ¿a dónde? Ya nunca se sabrá. Es decir, no tendrá una casa fija a partir de ahora. ¿Para vivir en dónde? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces, cuando los dos discípulos, Juan y Andrés, siguieron a Jesús, Jesús se vuelve, les mira a los ojos, con esa mirada suya absolutamente indescriptible. La mirada de Jesús es indescriptible. ¿Cómo se podría describir una mirada que mezcla tanto poder, tanta autoridad, tanta humildad, tanta dulzura, tanto amor? ¿Cómo se pueden tener todas esas cosas a la vez? Pues Jesús las tenía todas a la vez y muchas más. Entonces se les quedó mirando y les pregunta: ¿qué buscáis? Y le dicen: Rabí, maestro, ¿dónde vives? Y él, y esto es un misterio admirable, les responde: venid y veréis. Es la primera vez en la historia que un ser humano le pregunta a Jesús, le pregunta a Dios: Dios, ¿quién eres? ¿Dónde habitas? ¿Cuál es tu misterio? Y Dios le dice:
ven a mi casa para que lo veas. Solamente antes les había ocurrido a José y a María, María y José, que vivían en la casa de Jesús. Nadie más antes. Jesús les podía haber respondido: ¿quién sois vosotros para pretender conocer el lugar donde vivo? ¿Acaso vosotros, pequeños, débiles y pecadores, podéis pretender conocer la morada del Altísimo? Les podía haber contestado eso, porque Él era el Altísimo. Y sin embargo, su respuesta no fue: ¿y quién sois vosotros para cometer tal atrevimiento de preguntarme a mí que dónde habito? Mi morada es inaccesible para vosotros, pobres mortales. No, venid y lo veréis. Eso fue lo que les dijo. ¿Y qué vieron? Una tienda. Jesús vivía en una tienda, porque sabemos que no tenía una casa de piedra, una casa con paredes y tejado sólidamente construida, porque acababa de llegar de Nazaret. Si Jesús venía de camino, si su casa estaba en Nazaret, entonces Jesús estaría viviendo en una tiendecita que se había hecho por allí, como hacían los pastores. Y allí, en aquella tienda propia de los pastores, allí les recibió: mirad, esta es mi casa, pasad, conversemos, comamos algo, preguntadme. ¿Por qué Jesús vivía en una tienda? ¿Por qué Jesús, desde que comenzó su vida pública, no tuvo una casa fija? Para que comprendiésemos que su casa no estaba en este mundo. La casa de Jesús no era una casa construida de madera o de piedra o de ladrillo. La casa de Jesús, el lugar donde Él moraba, era en el corazón del Padre, en el seno del Padre, en el amor del Padre. Y esa es su morada. Ahí es donde Él vive, ahí es donde Él descansa, ahí es donde Él se alimenta, en el Padre, en su unión con el Padre, en su amor al Padre, en su confianza en el Padre. Y en María, su otra morada es el corazón de su madre. Ahí también Él está en su casa, en el corazón de su madre. Y por eso, para que comprendiésemos que su verdadero hogar no era una casa de piedra, sino el corazón del Padre y el corazón de su madre, no quiso tener una casa fija en este mundo, para que nosotros aprendamos que nuestro verdadero hogar no tiene que ser una casa de paredes, de ladrillos. Nuestro verdadero hogar tiene que ser el corazón de Dios y el corazón de María. Ahora una pregunta para ti. ¿Tú quieres vivir en el corazón de Dios?
tú quieres establecer tu morada en el corazón de Dios. ¿O prefieres tener tu seguridad en una casa de este mundo y en las cosas de este mundo? Elige la vida o la muerte. Elige la dicha o la desdicha. Elige la gracia o elige lo mundano. Elige lo que se acaba o elige lo que nunca se acaba. La decisión es tuya. ¿Dónde quieres poner tu corazón? Quien pone su corazón y su hogar en Dios y no en una casa de piedra, descubre que el corazón de Jesús, que es el que tiene que ser tu morada, es un paraíso de amor. ¿Qué es lo más impresionante del corazón de Jesús? Lo más impresionante es que su corazón es un paraíso de amor. No hay nada más que amor en ese bendito corazón. Nada más que amor. Vamos a escuchar el mensaje de la Reina de la Paz del 2 de noviembre del año 2013. Queridos hijos, el Padre Celestial está en cada persona. Ama a cada uno y llama a cada uno por su propio nombre. Por eso, hijos míos, a través de la oración, escuchad la voluntad del Padre Celestial. Hablad con Él, tened una relación personal con el Padre. De esto se trata, que hará aún más profunda la relación entre vosotros, comunidad de mis hijos, de mis apóstoles. En este miércoles el ayuno nos va a ayudar a entrar en el corazón de Dios. Nos vemos en el programa Orad con Alegría. Nos encontramos con alegría en el encuentro semanal de nuestro grupo de oración, nuestro primer encuentro del año. Que el Señor os bendiga y que la Reina de la Paz os bendiga con su bendición maternal.